Hola, bienvenidos a la teleclase del módulo 3. Vamos a ir revisando los distintos conceptos y las preguntas del trabajo práctico número 3. Este módulo trata sobre el modelado poligonal, es decir, la construcción de mallas poligonales para definir la forma del objeto que queramos crear. Hay tres tipos de conceptos básicos en una malla poligonal, que es su composición, es decir, que se componen vértices, aristas y polígonos, de la misma manera que hemos venido viendo en los módulos anteriores. Pero en las mallas poligonales entra el concepto de topología. El mismo es la disposición de los polígonos determinando la forma, es decir, que es la estructuración correcta de una malla. Esto tiene mucha importancia porque generalmente los modelos tienen aplicaciones siguientes para animarlos, para generar sus esqueletos, para que los puedan mover o para aplicar distintas texturas. Por lo tanto, es muy fundamental que una malla sea topológicamente correcta. Luego tenemos distintas operaciones sobre la malla, que son distintas herramientas que aplicamos sobre los distintos subobjetos, que nos permiten ir definiendo la forma a través de generando volumen, rompiendo polígonos, creando nuevos vértices, nuevas aristas, suavizando las mallas para que no tengan apariencia tosca, y entre varias herramientas más. Una vez que entendamos estos conceptos básicos, pasamos a las técnicas. Hay dos técnicas principales de modelado poligonal, que es la técnica de box modeling, es decir, crear el objeto a partir de una figura primitiva como una caja o una esfera, y la técnica de modelado polígono por polígono. Quiere decir que nosotros partimos de un solo polígono o una cara y la vamos duplicando o extruyendo para ir disponiéndola en el espacio de acuerdo a la forma que queremos construir, y además nos permite tener un control absoluto sobre la topología de la forma. Ambas técnicas son similares entre sí, solo utilizan el mismo tipo de herramientas. La única excepción que tienen entre ellas es que parten desde puntos de partida distintos. Entre las herramientas que utilizan las dos se encuentran las transformaciones, que son mover o rotar o escalar el objeto, como hemos venido viendo. Los deformadores, que son distintos modificadores que nos permiten aplicar cambios o influir de distintas maneras sobre la malla. Otra de las herramientas es la subdivisión de superficies, que es la aplicación de una herramienta que nos permite suavizar el objeto para que tenga una apariencia más atractiva al espectador y sacarle esa rugosidad que tienen los objetos poligonales. Otra de las herramientas es la simetría. Es una herramienta muy útil, ya que nos permite construir, por ejemplo, en un personaje, nosotros solo modelamos la mitad de un brazo o una pierna, la mitad de la cabeza, ya que luego lo duplicamos, o sea, en realidad lo reflejamos, obteniendo el modelo en su totalidad. Y también aplicamos la utilización de referencias, que es muy útil para poder realizar modelos dirigidos a un objeto de la realidad. Por ejemplo, un avión, un auto, nosotros ponemos una vista frontal y una vista lateral de los mismos, y en estos planos vamos siguiendo la forma del auto para lograr el modelo tridimensional que se representa en las imágenes. Hay una técnica específica del modelado polígono por polígono, que es la extrusión de caras. La misma nos permite, a través de una arista de una cara, generar otro polígono nuevo, y que están unidos, o sea, dos polígonos unidos entre sí.
Esto nos permite ir generando todas las caras que tiene el modelo 3D y ir acomodando sus vértices en el espacio para definir la forma. Todas estas técnicas tienen distintas aplicaciones en el ámbito profesional, ya que es una de las técnicas más empleadas en la construcción de películas para animación, cine, efectos especiales o distintos tipos de divulgaciones científicas, o prácticamente cualquier tipo de objeto se puede crear a través de estas técnicas. Para revisar los conceptos principales de este módulo, tenemos la malla poligonal. Una malla poligonal se compone de distintos polígonos unidos por sus aristas, que de acuerdo a cómo se dispone en el espacio cada uno de sus vértices, definen la superficie tridimensional. Este tipo de malla es la materia prima para la aplicación de distintas herramientas o técnicas sobre las cuales nosotros aplicaremos las mismas para el modelado. El siguiente concepto es la topología. Decíamos que la topología es un concepto fundamental en el modelado de los objetos, ya que define la estructuración de los polígonos en el espacio y es fundamental para las futuras aplicaciones, ya que una topología correcta nos permitirá luego aplicarle deformaciones correctas, aplicarle distintas texturas que nos facilite determinar las coordenadas en las cuales se aplican. Y para esto no son reglas, pero son recomendaciones, que son la utilización de polígonos quad, es decir, de 4 vértices, la utilización de bucles, que los bucles son secuencias de polígonos ubicadas en puntos claves del objeto para que las deformaciones que se le apliquen sean más, para el software de 3D, sean más reconocibles y más previsibles, entonces que permita un comportamiento más deseado o manipulable. Luego la regla de 3 se aplica, que son la utilización de polígonos triangulares en casos donde las deformaciones sean extremas, por ejemplo en las axilas, en las rodillas de un personaje, para que facilite que se doble en extremo, que se estire en extremo y todo ese tipo de movimientos que generalmente son buscados en un modelo. Y la última de las recomendaciones es la disposición triangular de polígonos quad. Es decir, a pesar de que tenemos cuatro vértices, estiramos uno para que quede como un trapecio medio irregular, que también facilita a la topología de la malla. El siguiente concepto son de las dos técnicas que hemos visto, el box modeling y el poly by poly, que se obtienen los mismos resultados. Sin embargo, como dijimos anteriormente, parten de distintos elementos. Las dos técnicas pueden ser utilizadas complementariamente, partir de una caja y luego extruir sus caras. Y las herramientas también son similares. Y el último concepto fundamental de este módulo es la subdivisión de superficies. Esta herramienta aplica un algoritmo de refinamiento sobre la malla, sobre la superficie de la malla, lo que nos permite obtener un objeto que parezca que tenga miles de polígonos, cuando en realidad por ahí tiene 1000 polígonos, 100 polígonos, permitiéndonos obtener objetos de mucha precisión, muy vistosos a la vista del espectador, aprovechando recursos de procesamiento, ya que los polígonos siempre se mantienen al mínimo, lo que nos permite obtener mallas muy detalladas con pocos recursos de procesamiento. Bueno, estos fueron todos los conceptos principales del módulo 3. Ahora vamos a pasar a la situación problemática del caso del práctico número 3.
La situación problemática para este trabajo práctico lo sitúa a ustedes en una empresa de una productora audiovisual que, viendo sus reels y sus currículum, los suman al staff de modeladores para un largometraje animado. Las tareas que tendrás que llevar a cabo durante este empleo es el modelado de distintos objetos de géneros fantásticos para una película situada en la época medieval. Es decir, que todas las herramientas y técnicas que vayas a aplicar tienen que estar dirigidas al cumplir esta estética o distintos objetos para el fin. Los trabajos principales son la creación de personajes, objetos y entornos de acuerdo a los diseños de arte que en un film dentro del equipo hay un departamento de arte que son los encargados de imaginar y diseñar todo el aspecto y el diseño de todos los personajes, los distintos tipos de objetos que vos vas a tener que seguir este lineamiento en la creación de los distintos objetos. Entre los objetos o personajes se encuentran los aldeanos, el rey, su caballo, el dragón, que es el antagonista, el castillo, el pueblo y los distintos armamentos que van a ser empleados en el film. Ten en cuenta que todos estos objetos no los vas a tener que realizar solo, ya que forma parte de un equipo de modelado. Por lo tanto, a veces desarrollarás uno o dos objetos o una parte de un personaje y luego lo pasarás. Por lo que es muy importante que puedas establecer un modelo eficiente y topológicamente correcto para que luego vos lo puedas pasar a otro modelador o al que realiza el esqueleto o al que le aplica las texturas. Debido a que no es un proyecto a gran escala, no cuentan con islas de edición ni granjas de render muy grandes, es necesario que puedas optimizar recursos de procesamiento. Es decir que todos los objetos deben tener la menor cantidad de polígonos posibles para cumplir el rol dentro de la película. Entonces el director y el productor te pasan un guión técnico, que es un guión que tiene todos los planos que van a ser utilizados en la película, para que puedas priorizar en qué objetos o qué personajes tendrán mayores detalles. Por ejemplo, si tenemos un primer plano del rey, sí vamos a tener que desarrollar la cara con muchos polígonos, muchos detalles, pero podemos realizar otro modelo del rey que sea muy básico, con muy pocos polígonos, ya que sabemos que en ese plano, al estar muy lejos el personaje de la cámara, de la supuesta cámara, no hace falta que esté tan detallado, entonces ahorraríamos muchísimos recursos al poner un modelo nuevo del rey alejado de la cámara, que no sea con alta densidad de polígonos que usamos para el primer plano. También te avisan que al ser un trabajo en equipo y interdisciplinario, es un proceso de creación en cadena, es similar a un proceso fabril. Y los modeladores generalmente están en uno de los primeros pasos de la cadena, ya que toman los diseños, generan los modelos y lo pasan a la siguiente etapa. Por lo tanto es fundamental que estos modelos sean eficaces y sean adaptables a las siguientes aplicaciones, como la texturación y el rigging, para que generar los menores conflictos posibles en los siguientes pasos del proceso. Esta fue la situación problemática, a partir de las cuales se plantean las siguientes actividades que aquí les voy a leer.
La actividad número 1 es: determina un mínimo de 5 técnicas y herramientas de modelado poligonal que le aplicarías a la construcción de los personajes y explicita sus funciones. Ejemplifica cada una en el desarrollo del dragón. La actividad número 2 es: elige 5 objetos que puedan inscribirse en el mundo de la película y determina 3 operaciones que le puedas aplicar a una figura primitiva para obtener ese resultado a través de Box Modeling. Y la última actividad es: ¿qué técnicas de modelado poligonal le aplicarías a un personaje para que su topología sea correcta? Determina cuál utilizarías para cumplir cada una de las condiciones topológicas mínimas y ejemplifica con la construcción del personaje del rey. Bueno, esas son las 3 actividades. Los dejo trabajar ahora y nos vemos luego con la resolución del caso y los distintos ejercicios.
bueno, ¿cómo les fue en el trabajo práctico? ¿Pudieron resolver todo? O si tienen algún tipo de dudas, ahora vamos a ir revisando todo. Así pueden aclararse todas las posibles consultas o distintas inquietudes que hayan tenido. Con respecto a la actividad número 1, la respuesta, en realidad una de las respuestas posibles, ya que hacer algo tan práctico y que con herramientas similares puede darse el caso que algunas de nuestras respuestas difieran. Sin embargo, van a poder ver que toda la aplicación tiene como una línea, sigue una línea que es de acuerdo a la construcción que hayamos elegido del modelo 3D. La respuesta dice: se puede aplicar cualquiera de las dos técnicas de modelado poligonal con sus distintas operaciones y herramientas en la creación del dragón para el fin. Entre las 5 técnicas que elegí para la aplicación en este personaje son el box modeling, que fuera de que podamos haber utilizado la técnica poly by poly, yo elegí el box modeling ya que podemos empezar la edición de la malla poligonal a través de una esfera. Decidí esta técnica ya que a partir de la esfera podemos modelar el torso o el cuerpo del dragón, a partir del cual luego le aplicaremos las distintas operaciones para ir definiendo ya los brazos, la cola o el cuello y la cabeza del dragón. Pero me resultaba más práctico y más fácil partir ya desde una forma similar al cuerpo, o sea, una esfera, algo que ya tenga una disposición más redondeada, para luego ir generando la forma más orgánica. La siguiente técnica que elegí es la utilización de referencias. Esto es muy importante en el caso de la película, ya que yo no voy a hacer el dragón como producto de mi imaginación ni de cómo me parezca a mí, sino que yo debo realizar el dragón de acuerdo a las directivas y los diseños que nos han dado del equipo de arte. Por lo tanto, el equipo de arte nos ha dado el dibujo frontal y lateral del dragón, sobre el cual nosotros vamos a tener que realizar el modelo tridimensional. Por lo tanto, coloco la esfera y coloco las referencias del dragón para ir guiándome en la creación de la forma, ya que este dragón tiene que tener, no puede ser cualquier tipo de dragón, es un dragón particular para esta película con un diseño y una personalidad particular. Luego, una vez determinados estos primeros pasos, voy a aplicar una extrusión. Es decir, voy a extender alguna de las caras de esta esfera para ir determinando a grandes rasgos la forma básica. A la esfera le voy a extraer un polígono para ir generando la cola, el cuello, la cabeza del personaje y todas sus extremidades. Lo que nos va a producir que obtengamos la esfera que representa el cuerpo, las extensiones de polígonos que representan todas las extremidades del dragón, de acuerdo a la disposición que tienen estos elementos en las referencias de arte. Una vez que definimos a grandes rasgos la malla y ya tenemos no la forma del dragón definida, sino ya tenemos muy sobre arriba la topología definida, ya podemos empezar a aplicar algunas de las operaciones más que trabajan sobre un vértice o sobre aristas. Por ejemplo, yo elegí la operación colapsar, es decir, que agarramos 2 o más vértices y los unimos en uno solo a una distancia promedio entre los mismos. Lo que me va a generar como puntas que terminen en un único polígono, que me van a ser muy útiles para generar las garras y los dientes del dragón. Entonces ya podemos ir viendo que el desarrollo del personaje de a poquito, partiendo de algo más general a algo más específico, vamos generando la forma o los detalles, por ejemplo los dientes o las uñas de las garras que tiene el personaje.
Y ya cuando definimos toda la forma utilizando muchísimas más herramientas y tenemos una gran amplitud de herramientas para elegir, le vamos a aplicar una de las últimas técnicas que se agregan a un personaje, que es la subdivisión de superficies. Cuando definimos ya la forma final del dragón, le aplicamos esta técnica para que su superficie tosca que hemos modelado adquiere una superficie suavizada, dándole la terminación al modelo para que quede más imponente y se resalte más ante el ojo y el espectador, y sea más cerca del trazo de los que los dibujos nos han pasado. Porque recordemos que al modelar una malla poligonal siempre vamos a ver la segmentación de los polígonos. Siempre se va a observar que cada una de las caras. Entonces, al darle esta suavización en la superficie, obtendremos una apariencia de continuidad en las curvas de la malla, cuando en realidad son todas caras segmentadas. Y bueno, estas fueron las 5 técnicas que yo elegí para esta resolución. Recuerden que si han elegido alguna de estas técnicas difieren, también son correctas. Sin embargo, deberían tener este lineamiento, partiendo de un punto, de un plano, de una primitiva, ir desarrollando la aplicación de las mismas para la creación de un objeto más complejo. En cuanto a la actividad número 2, yo he elegido 5 objetos distintos y he aplicado cuáles operaciones le podría aplicar para crearlos. Al igual que en la actividad anterior, recuerden que no hace falta que nuestros 5 objetos sean los mismos, pero también, al igual que con Dragon, se debe observar el proceso de cómo construimos cada uno de ellos. El primero es una espada. Para la espada he aplicado a una caja, partiendo de una caja, ya que en todas vamos a utilizar la técnica del box modeling. A una caja le vamos a extruir los agarres de la espada. Luego, en los vértices que simulan la punta de la espada, vamos a colapsarlos para que adquiera un filo o que se cierre en una punta, digamos, y biselar en las aristas que generan el filo de la espada, para que generar esta transición más suave, o generar con pocos segmentos un filo para que no quede el espesor de la caja. Y así podremos obtener el caso de la espada. Siempre tengan en cuenta que se le puede aplicar muchas más herramientas de acuerdo al nivel de detalle que necesitemos. Luego, el otro objeto es una copa con agarraderas, que se puede generar a partir de un torno o a partir de un cilindro, o la forma que deseemos. En este caso se explicita un cilindro, al cual, a partir de la técnica de la herramienta de girar a partir del borde, vamos a generar las agarraderas o las asas. Es decir, que vamos a extender un polígono desde una cara hacia el borde a otro borde, con una curvatura segmentada. Así obtenemos un cilindro con las agarraderas. Pero entonces ahora un cilindro no tiene forma de copa, por lo tanto le vamos a aplicar la herramienta de recuadrar para, sobre la tapa del cilindro, generar otro grupo de polígonos que nos genere 2 tipos de polígonos en la tapa. Uno con un radio más grande y el uno interno con un radio más pequeño. Sobre este grupo de polígonos más pequeños que vamos a aplicar la operación de extruir,
ya que vamos a hundir esto hacia adentro generando la forma del recipiente o de la copa. El tercer objeto que elegí para esta actividad es la creación de una flecha. La flecha vamos a partir de un solo cilindro en el cual en uno de sus extremos vamos a aplicar la operación remarcar. Es decir, vamos a escalar el tamaño de estos polígonos para generar la punta de la flecha. Pero no nos va a quedar una superficie más agrandada, pero no va a tener forma flecha. Por lo tanto, a esta superficie vamos a tener que colapsar sus vértices para que adquieran distintos tipos de punta. Entonces vamos a tener un polígono más grande, pero con forma de punta. Y por último, para el otro extremo del cilindro, vamos a aplicar la operación quebrar para dividir sus vértices, generando como el plumaje que tiene la flecha. El cuarto objeto es la corona con incrustaciones. Para esto vamos a un tubo, vamos a aplicar la operación conectar. Es decir, agregarle más divisiones al tubo, a partir de las cuales vamos a ir eligiendo una sí, una no, una sí, una no. Y vamos a extruir estas puntas, lo que nos va a dar un tubo con distintas extensiones que van a generar como la forma de la corona. Y luego le vamos a biselar, aplicar la operación biselar para todas estas extrusiones que le fuimos agregando. Le vamos a dar una transición más suave para que no quede tan tosco la punta de la corona. Y además también se puede aplicar si extruimos sobre la superficie para simular como que es una incrustación o un diamante o cualquier tipo de decoración o ornamento que le queramos agregar a la corona. El último objeto que elegí es el hacha, que a partir de una caja vamos a aplicarle la herramienta biselar para generar a los dos filos del hacha, la herramienta remarcar, que nos va a permitir disminuir la escala de la caja en su centro para dar un aspecto más cercano a un hacha. Y luego le vamos a aplicar, al ser una caja que tiene pocos segmentos, le vamos a aplicar subdividir suavizado para que adquiera esa curvatura que tienen todos los filos de las hachas. Y esta fue la resolución de la actividad número 2. Recuerden, al igual que en la actividad previa, que ustedes pueden elegir cualquier tipo de objeto. Siempre lo importante es que siempre puedan distinguir el proceso de modelado aplicando estas distintas técnicas y que puedan observar cómo influencian sobre la malla poligonal cada una de ellas. Y en cuanto a la última actividad, sobre cuáles son las herramientas para una topología correcta, ya la hemos visto en la parte teórica. Dice, para la creación de una topología correcta debemos aplicar una serie de técnicas que favorecen a la adaptación de la malla en futuras aplicaciones. Entonces aquí hemos enumerado las 4 recomendaciones necesarias para la creación de un personaje o un objeto que se adapte a las necesidades futuras del proyecto, como la topología, como el rigging o la realización de un esqueleto, o la textura, la aplicación de texturas sobre el mismo. Estas 4 son la utilización de polígonos quad. Por ejemplo, en el RAID la mayoría de los polígonos que utilicemos para crearlo deben ser cuadrados. La disposición triangular de estos polígonos, sobre todo en zonas como la mano o el pie del RAID, es recomendable que utilicemos esta disposición para que la malla
tenga una topología que facilite el movimiento de dedos o articulaciones sobre todo, que es muy utilizado esta disposición en este tipo de casos. Los bucles, sobre todo en el modelado de la cara del rey, ya que debemos disponer secuencialmente todas las zonas alrededor de los ojos, alrededor de la boca o alrededor de la nariz del personaje, ya que sobre dichos vértices se va a ir aplicando las distintas deformaciones y gestos y expresiones faciales del personaje. Por lo tanto, debemos asegurar que la construcción se divida en bucles. Un bucle para la boca, para los labios, un bucle para la nariz, para que luego, cuando se genere el rigging de este personaje, el software reconozca con más previsibilidad cómo se va a comportar la malla sobre todos los cambios que le apliquemos. Y la última de las recomendaciones es la regla de 3. Es decir que cuando modelemos el rey, vamos a tener que en la zona de las axilas, las rodillas o algún otro lugar donde tenga una deformación extrema, aplicar algunos polígonos triangulares para que facilitar de misma manera el software para que reconozca que en esta zona va a haber deformaciones mucho más extremas. Y esas han sido la resolución de las 3 actividades. Si bien, como ya vengo diciendo, no hace falta que tengan las mismas respuestas, sí es necesario que hayan podido distinguir el proceso o la forma en la que se construyen distintos modelos, que si bien pueden parecer distintos para cada uno de los objetos o personajes, siempre hay un lineamiento que se debe recorrer para la creación de los modelos 3D. Bueno, ahora vamos a resolver unos ejercicios de 3 preguntas tomadas de las 20 que tienen en el práctico. Acá les voy a leer la primera. Partiendo de un plano para el modelado de una superficie poligonal irregular que conforme el escenario de una montaña con valles donde ubicaremos el castillo. ¿Qué técnicas deberás utilizar para lograr tal resultado? La opción A es simetría, la opción B es modificar ruido, la opción C es modelado poly by poly, la opción D es utilización de referencias y la opción E es la subdivisión de superficies. Tengan en cuenta que en este ejercicio pueden haber más de una opción correcta. Por ejemplo, utilizar referencias. Esa respuesta sería incorrecta, ya que como es una superficie irregular y más orgánica, es totalmente improducente y poco práctico utilizar cada una de las referencias de cada montaña. Por lo tanto, descartamos esa opción. Pero por ejemplo, sí podemos aplicar el modificador ruido o la opción B, porque a un plano le podemos aplicar una deformación aleatoria que dé esa sensación de ondulación. Si eligiéramos la opción C, modelado poly by poly, sería correcto también, ya que podemos, mediante la edición de cada uno de los planos de la superficie, podemos ir generando cierta irregularidad y elevando picos o montañas para simular el entorno este. Y por último, si eligiéramos subdivisión de superficies, también es correcto, porque podemos emplear un plano de pocos polígonos aplicándole una suavidad que genere esa ondulación más curva que tienen todas estas praderas o entornos o montañas. Y por lo tanto, creando pocos polígonos, que nos va a permitir ahorrar muchos recursos de procesamiento, le aplicamos subdivisión de superficies para obtener nuestro entorno.
El siguiente ejercicio dice: ¿cuál de las siguientes soluciones deberás tener en cuenta para optimizar los recursos de procesamiento de las PC acorde a las necesidades del proyecto? Como la opción A es subdivisión de superficies con bajo nivel de iteraciones. Opción B, modelos low poly para objetos lejanos. Modelos low poly para objetos cercanos. Modelos con topología limpia, todos sus vértices unidos y sin polígonos de más y correcta. Y subdivisión de superficies con alto nivel de iteraciones. De nuevo, en esta pregunta puede ser que tengamos más de una opción correcta. Como nuestros supuestos empleadores para este largometraje nos han dicho que necesitamos ahorrar recursos de procesamiento, si nosotros hiciéramos modelos low poly para objetos cercanos, sería incorrecto, porque perderíamos mucho. Modelos low poly genera superficies muy toscas y de poco detalle, por lo tanto en objetos cercanos no sería una solución pertinente para este proyecto, ya que sacaríamos al espectador de la sensación de ver una película o sacarlo de este mundo de fantasía que debe estar. Pero por el contrario, si realizamos estos modelos low poly para objetos lejanos, es correcto, ya que como se va a ver de lejos en tomas panorámicas o planos muy generales, no hace falta que esté tan detallado y vamos a ahorrar mucho recurso de procesamiento utilizando esta técnica. La opción A, subdivisión de superficie con bajo nivel de iteraciones, también es correcto, ya que podemos darle curvaturas suaves a modelos más toscos, pero el nivel de iteraciones bajo nos permite que el cálculo de render posteriormente sea más rápido que con un nivel de iteración bajo, con un nivel de iteración alto. Y si un modelo con topología limpia y correcta, también es correcto, ya que al tener menos deficiencias y todos sus vértices unidos, el modelo genera menos problemas al tiempo de render y al tiempo de la visualización. Por ende, ahorramos procesos de recursos de procesamiento. La última pregunta dice: ¿cuál de las siguientes combinaciones de herramientas es la más indicada para el modelado de la capa con ondulaciones en RAI? A. Box Modeling, modificador de ondulación y simetría. Poly by Poly, modificador ruido, simetría y subdivisión de superficies. Box Modeling, operación extruir y subdivisión de superficies. D. Poly by Poly, extrusión de caras, modificador ola y subdivisión de superficies. Opción E, Poly by Poly, extrusión de caras, modificador ondulación y subdivisión de superficie. En este caso, la opción correcta sería Poly by Poly con extrusión de caras, modificador ola y subdivisión de superficie. Es decir, que a partir de un único plano vamos a extruir sus caras generando a grandes rasgos la superficie de la capa. Le aplicaremos el modificador ola para darle cierto grado de ondulación a dicha malla. Y por último, como vamos a tener una malla con caras y segmentos muy visibles, le vamos a aplicar subdivisión de superficie para que adquiera esa ondulación suave propia de una tela. Y bueno, estas fueron las 3 preguntas de la ejercitación. Ahora vamos a explicar los contenidos fundamentales del módulo. En el módulo 3 es fundamental que el alumno haya adquirido el concepto de la composición de una malla poligonal. Es decir, es fundamental entender que una malla poligonal se compone de vértices, aristas y polígonos, que son los elementos o subobjetos sobre los cuales nosotros aplicaremos todas las herramientas. Luego es importante el reconocimiento del concepto de la topología 3D, ya que como modeladores es una de las principales funciones que generemos mallas poligonales que se adapten
y se incluyan a las siguientes etapas de cualquier tipo de proceso para cine, animación o publicidad, o cualquier tipo de aplicación posterior que tengan los modelos, ya que en muy pocos casos el modelo es para mostrar que hay un modelo. Siempre todos los objetos que creemos tienen una aplicación futura o dirigida a una industria en particular. Y la siguiente es la aplicación conjunta de técnicas, herramientas y operaciones del modelo poligonal. Como venimos diciendo a lo largo de las ejercitaciones y la resolución del caso, es importante que reconozcan que para crear una malla poligonal 3D no hay una grilla estricta de aplicación de herramientas, sino que pueden elegir y aplicar una amplia gama de estas mismas herramientas, ya que para lograr sus modelos, ya que las mismas no son complementarias. Ustedes pueden elegir y ver cuál es la mejor solución para determinado proyecto o cualquier tipo de modelo. Bueno, con esto hemos finalizado la clase del módulo 3. Espero que hayan podido resolver todo de manera similar a lo que hemos venido hablando durante esta teleclase, y nos vemos en la próxima.